Descubrí la traición entre mi esposa y mi alumno más brillante. En lugar de hundirme, tracé un plan, me alejé en silencio, conquisté a la mujer que él anhelaba en secreto y la convertí en mi esposa. Cada sonrisa pública, cada postal de felicidad que compartí, fue un recordatorio calculado para los dos. Mi ex no tuvo más remedio que ser espectadora de la obra que ayudó a escribir. Me llamo Héctor, tengo 42 años y soy profesor universitario especializado en teoría económica avanzada. Doy clases en una universidad reconocida, he publicado varios trabajos académicos y, hasta hace poco, tenía una reputación sólida dentro de mi campo. Creía que llevaba una buena vida. No perfecta, pero estable. Estaba casado con Verónica. Sí, esa Verónica. La directora ejecutiva de un conglomerado multinacional con presencia en sectores tan distintos como energías renovables e infraestructura logística internacional. Nos conocimos hace 7 años, durante un evento benéfico. Ella destacaba de inmediato, inteligente, ambiciosa, con una seguridad que imponía respeto. Me dijo que le gustaba que yo no me sintiera intimidado por su éxito, que tuviera una carrera propia y un mundo que ella no pudiera controlar del todo. En retrospectiva, debí prestar más atención a esa frase. Nuestro matrimonio nunca fue un cuento de hadas, pero funcionaba. O al menos eso creí durante mucho tiempo. Verónica viajaba constantemente por trabajo, yo dividía mis días entre la docencia y la investigación. Nos adaptamos a vidas paralelas que se cruzaban de manera funcional. No dependía de su dinero, ganaba lo suficiente y llevaba una vida sencilla. Ella tampoco necesitaba mi prestigio académico. Todo parecía equilibrado. Hasta hace 3 semanas. Estaba en Denver participando en un congreso académico, presentando avances preliminares sobre modelos predictivos de mercado. El último día se canceló porque el conferencista principal enfermó, así que regresé a casa 2 días antes de lo previsto. Pensé en sorprender a Verónica. Tal vez, por una vez, podríamos cenar juntos sin agendas ni vuelos de por medio. Nunca llegamos a esa cena. Al entrar a la casa, noté su teléfono cargando en la cocina. Eso era raro. Verónica jamás lo dejaba olvidado. El dispositivo comenzó a vibrar una y otra vez. No soy una persona que revise teléfonos ajenos, pero después de la 10ª notificación en menos de 5 minutos, miré la pantalla. No puedo esperar a verte esta noche. Anoche fue increíble. El remitente era Matías. Matías, de 26 años. Estudiante de posgrado. Asistía a mi seminario de macroeconomía avanzada todos los martes y jueves. Siempre en la primera fila. Siempre tomando notas con una devoción casi exagerada. Sentí un vacío en el estómago, pero no entré en pánico. Abrí la conversación. Meses de mensajes. Detallados. Explícitos. No había lugar para interpretaciones. Cuando Verónica llegó 1 hora después, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con su teléfono frente a mí. ¿Volviste antes?, dijo al verme. Vio el teléfono. Vio mi expresión. No se inmutó. Es Matías, dije. No era una pregunta. Dejó el bolso con calma. Sí. Ni disculpas ni negaciones. Solo eso. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Sirvió un vaso de agua como si estuviéramos revisando informes trimestrales. Héctor, seamos adultos. Adelante, respondí. Te escucho. Necesito un descanso. 3 años. Déjame explorar esto con él. Cuando termine, volveré. Puedes esperar. Reí. No porque fuera gracioso, sino porque la situación rozaba lo absurdo. ¿Quieres que espere como si nada? No exageres. Tenemos una buena sociedad. Esto no cambia eso. Matías es algo nuevo, emocionante. Es temporal. Tú y yo somos el proyecto a largo plazo. El golpe no fue solo la infidelidad, sino el descaro. Que pretendiera convertirme en un plan de respaldo mientras mantenía una relación con alguien a quien yo mismo enseñaba. No, dije finalmente. No voy a esperar. Se terminó. Por primera vez, su seguridad se quebró. Sé razonable. Lo estoy siendo. Me levanté. Tú ya elegiste. Ahora me toca a mí. Intentó minimizarlo. Habló de acuerdos, de estructuras, de arreglos. Yo ya no escuchaba. Caminé hacia el dormitorio. ¿A dónde vas? A empacar. No seas ridículo. Esta es tu casa. No, corregí. Es tu casa. Tu nombre está en la escritura. Yo solo vivía aquí. Saqué una maleta del armario. En ese momento, vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la ira, y luego a algo más cercano al miedo. Nunca pensó que me iría sin discutir. Podemos hablarlo, insistió. Ya lo hicimos. Metí ropa sin orden, tomé mi portátil y una caja con materiales de investigación. Antes de irme, me dijo que me arrepentiría. La miré por última vez. El único error fue creer que eras alguien que no eres.
Me quedé temporalmente en casa de un colega, Andrés, del departamento de filosofía. Al día siguiente presenté los documentos de separación y me refugié en el trabajo. ¿En avanzar? En no pensar. 2 semanas después, recibí un correo del decanato. Asunto, reunión urgente. Había una denuncia formal en mi contra. Matías me acusaba de mala conducta académica y plagio. La reunión con Ricardo, el decano, fue devastadora. Matías había presentado documentos con mis propios modelos de predicción económica, investigaciones que llevaba desarrollando más de 2 años. Según la denuncia, yo había robado su trabajo. Son acusaciones graves, dijo Ricardo, deslizando los papeles. Él afirma que usted se apropió de su investigación. Reconocí cada fórmula, cada gráfico, cada línea teórica. Eran míos. Tengo archivos fechados en el servidor de la universidad, respondí. Esto existía antes de que él ingresara al programa. El señor Matías presentó correos electrónicos, añadió, donde usted le pide desarrollar estos modelos como parte de su trabajo académico. Correos falsificados. Y en ese momento comprendí que Verónica no solo me había traicionado como esposa, sino que estaba dispuesta a destruir mi carrera para proteger a su amante. Y ahí fue cuando decidí que no iba a perder en silencio. Todo comenzó en aquella oficina, con un silencio demasiado limpio para lo que estaba a punto de ocurrir. Los documentos estaban sobre la mesa. A simple vista, eran impecables, mi dirección de correo, mi firma electrónica, incluso el formato exacto que utilizaba en mis comunicaciones académicas. Demasiado perfectos. Tienen toda la apariencia de ser auténticos, dijo Andrés, ajustándose las gafas. Pero si esto es falso, necesitaremos una investigación exhaustiva. Esto es una fabricación, respondí sin dudar. No hay otra explicación. Ricardo, que hasta ese momento había permanecido callado, evitó mirarme directamente. Su expresión lo decía todo antes de que abriera la boca. Hasta que se esclarezca la situación, la universidad ha decidido colocarte en licencia administrativa, explicó. Sin clases, sin publicaciones, sin presentaciones en congresos. Me apoyé en el respaldo de la silla, incrédulo. ¿Me están apartando por acusaciones de un estudiante de posgrado? Ricardo suspiró. El señor Scott tiene conexiones. Esta situación es delicada. Smith Corp financia 3 programas de investigación aquí. Y la señorita Smith llamó esta mañana. Dijo estar preocupada por la integridad de la universidad. Ahí lo entendí todo. Las huellas de Verónica estaban por todas partes. Entendido, dije finalmente, poniéndome de pie. Cooperaré plenamente con la investigación. Pero aquello no fue el final. Apenas era el comienzo. 2 semanas después debía presentar mi trabajo en la Conferencia Nacional de Economía, en Filadelfia. Meses de preparación. Años de investigación. Era mi oportunidad de mostrar públicamente los resultados y dejar claro que la autoría era mía. El día anterior a mi presentación, Matías subió al estrado. Usó los mismos modelos, las mismas proyecciones, las mismas conclusiones, solo que figuraba él como único autor. Me senté entre el público, inmóvil, viendo cómo mi trabajo era atribuido a otra persona. Colegas con los que había compartido publicaciones durante años lo felicitaron al terminar. Le preguntaron por su metodología. Respondió con absoluta seguridad, porque yo mismo le había enseñado todo. Al día siguiente, cuando llegó mi turno, los murmullos comenzaron incluso antes de que hablara. ¿No es el profesor bajo investigación? Dicen que plagió a su propio estudiante. ¡Qué decepción! Pensé que tenía más ética. Las preguntas fueron agresivas. Desconfiadas. 3 colegas con los que había trabajado antes evitaron mirarme a los ojos al terminar. Para cuando regresé al hotel, las redes académicas estaban ardiendo. Cuentas anónimas hablaban de profesores depredadores que robaban investigaciones estudiantiles. No mencionaban mi nombre, pero no hacía falta. Mi teléfono no dejó de vibrar. Contactos profesionales tomando distancia. Organizadores cancelando invitaciones. Editores colocando mis artículos en revisión. Matías estaba destruyendo todo lo que había construido. Y Verónica le estaba dando las armas. 3 semanas después, la situación dejó de ser solo profesional. Vivía en un departamento cerca del campus que Andrés me había ayudado a subarrendar. Eran cerca de las 10 de la noche cuando salí para despejarme. Bajé al estacionamiento subterráneo. No escuché pasos. No hubo advertencia. Solo golpes. Puños. Botas. Sabían exactamente dónde pegar. Costillas, riñones, rostro. No era violencia aleatoria. Era un mensaje. Mientras 2 me sujetaban, el tercero se inclinó y susurró. La señorita Smith dice que te mantengas alejado de lo que le pertenece. Eso incluye tu investigación, tu reputación, y todo lo demás. Estás acabado. Luego se fueron.
Pulmón colapsado. 4 costillas fracturadas. Fractura orbital. Conmoción cerebral. Pasé 6 días hospitalizado. La policía tomó declaración, pero sin identificaciones y con cámaras casualmente fuera de servicio, no había mucho que hacer. Verónica envió flores. ¿Sin tarjeta? Aún estaba recuperándome cuando sonó el teléfono. Héctor, lo siento mucho, dijo Esteban, con la voz quebrada. Es tu abuela. El mundo se detuvo. Elena San. 84 años. La mujer que me crió después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 12. Mi única familia. Había sufrido un derrame cerebral. Me di el alta contra recomendación médica. Conduje 3 horas. Cada respiración dolía. Cuando llegué, estaba en cuidados intensivos. Estable, dijeron. Necesitaba cirugía urgente. Costosa, pero cubierta por mi seguro y mis ahorros. Excepto que mis cuentas estaban congeladas. Retención legal. Demanda de Smith Corp por apropiación indebida de propiedad intelectual. Verónica había bloqueado mi dinero. Llamé a todos. Busqué préstamos de emergencia. Horas de trámites mientras la condición de mi abuela empeoraba. La cirugía se realizó 6 horas más tarde de lo recomendado. Murió 2 días después. Nunca despertó. En el funeral, pequeño, silencioso, el médico se me acercó. Señor San, necesito decirle algo. El día que ingresó su abuela, alguien llamó diciendo ser familia. Afirmó ser su primo. Cambió indicaciones, cuestionó decisiones críticas, generó confusión sobre el DNR. No tengo ningún primo, respondí. Eso fue lo que lo alarmó. Revisó el registro. El nombre, Matías Scott. Había cambiado el contacto de emergencia. Presentó documentos falsos de poder médico. Cuando se descubrió el fraude, ya era demasiado tarde. Matías había interferido directamente en la atención de mi abuela. Me quedé solo frente a su tumba cuando todos se fueron. Mirando la tierra fresca. Todo lo que había amado. Todo lo que había construido. Mi carrera. Mi salud. La mujer que me salvó la vida. No me quedaba nada que perder. Pasaron 6 meses. Sobreviví más que viví. Trabajos ocasionales. Lejos del mundo académico. Sané el cuerpo. No la mente. Una mañana, leyendo noticias, vi el titular. La CEO de Smith Corp demanda a su exasociado Matías Scott por fraude y malversación. Leí cada palabra. Matías había usado su relación con Verónica para desviar dinero mediante empresas fantasma, contratos falsos, proveedores inexistentes. Daños estimados, 8 millones de dólares. Además, mantenía relaciones con al menos 4 mujeres más, incluida la hija de un miembro del directorio. Verónica lo había descubierto cuando el director la confrontó con pruebas. La demanda era despiadada. Pedía cargos criminales, incautación de bienes, y la retractación pública de cualquier credencial obtenida mediante fraude. Incluida, mi investigación. 2 días después, Matías fue arrestado. Las noticias mostraron cómo lo sacaban esposado de un lujoso condominio. 3 días más tarde, fue hospitalizado tras una agresión de autores desconocidos. Leí el informe policial. El patrón era inconfundible. Metódico. Profesional. El mismo mensaje que yo había recibido. Verónica lo destruyó exactamente como permitió que él me destruyera a mí. Mi teléfono comenzó a vibrar con una insistencia casi mecánica, como si se hubiera quedado atascado en un bucle. Números desconocidos aparecían uno tras otro en la pantalla, llamadas perdidas, mensajes de voz que no escuché, correos electrónicos enviados desde direcciones que jamás había visto. Durante los primeros minutos asumí que se trataba de publicidad o intentos automáticos de contacto, pero algo en el patrón me hizo detenerme. No era aleatorio. Había una intención detrás. Cuando revisé con mayor atención, confirmé lo que ya sospechaba. Todos los mensajes tenían el mismo origen. Verónica. Los textos se repetían con variaciones mínimas, como si hubiera estado reescribiéndolos una y otra vez, buscando la combinación exacta de palabras que lograra atravesar mi silencio. Héctor, necesitamos hablar. Cometí errores. Matías nos manipuló a los dos. Por favor, llámame. Podemos arreglar esto. No contesté ninguno. Ni siquiera para decir que no. Los borré uno por uno, con una frialdad que me sorprendió. No sentí alivio ni rabia, solo una claridad extraña. Con el tiempo entendí que cuando lo pierdes todo, la nostalgia deja de ser un lujo que puedas permitirte. Reconstruir desde las ruinas no te da espacio para mirar atrás, te obliga a preguntarte quién eres cuando ya no queda nada que defender. Fue con esa mentalidad que acepté el traslado a la Universidad de Millbrook, a casi 4 horas al norte. Un campus pequeño, discreto, sin el ruido constante de los grandes círculos académicos. No tenía prestigio internacional,
pero sí una necesidad urgente, alguien que pudiera dictar teoría económica con rigor y experiencia. Yo cumplía con eso, incluso si mi nombre seguía siendo incómodo para algunos. La doctora Paula Cross, la decana, había trabajado conmigo años atrás. Sabía quién era yo antes del escándalo. Conocía mi trabajo, mis publicaciones, mi ética profesional. Durante la entrevista no mencionó rumores ni acusaciones. Fue directa, casi brutalmente honesta. No me interesa la política interna ni los dramas personales, dijo. Aquí solo importa una cosa, ¿puede enseñar? Sí, respondí, sin adornos. Entonces está contratado. No hubo más preguntas. No hubo segundas intenciones. Por primera vez en mucho tiempo, alguien evaluaba lo que yo podía hacer, no lo que otros habían dicho de mí. Mudarse implicó empezar desde cero en todos los sentidos. Nueva ciudad, nuevas calles, nuevos estudiantes que no sabían nada de mi pasado. Durante los primeros meses decidí publicar con una ligera variación en mi nombre, H. San. No lo hice por vergüenza, sino por necesidad. Quería comprobar si mis ideas se sostenían por sí mismas, sin el peso de una reputación dañada. Y funcionó. Un artículo fue aceptado por una revista económica importante. Luego otro. Después, invitaciones a colaborar en proyectos menores. Nada explosivo, pero constante. Cada pequeño logro era una pieza más del rompecabezas que estaba reconstruyendo con paciencia. Al mismo tiempo, comencé terapia. El doctor hoy no era complaciente. No me permitió instalarme en el papel de víctima. Me obligó a enfrentar emociones que había enterrado bajo capas de racionalización, la rabia, el duelo, la traición, el miedo a confiar de nuevo. No me curó, pero me ayudó a recuperar algo esencial, equilibrio. Ya no estaba roto, aunque tampoco pretendía estar completo. Fue en ese punto, cuando mi vida dejó de sentirse como una huida constante, que apareció Camila. El encuentro ocurrió durante un evento académico interdisciplinario, a comienzos del otoño. Universidades de toda la región enviaban representantes para intercambiar ideas, tarjetas y sonrisas forzadas. El ambiente estaba lleno de conversaciones superficiales, copas de vino barato y la típica incomodidad social que nadie admitía sentir. Yo ya estaba listo para irme cuando escuché una risa distinta. No era educada ni calculada. Era real. Me giré casi por reflejo. Camila Mosley, poco más de 30 años, trabajaba en políticas de restauración ambiental para el Estado. Estaba hablando con un profesor sobre proyectos de recuperación de ecosistemas fluviales, completamente absorta en la conversación. Sus gestos eran animados, sus ojos brillaban con entusiasmo genuino. No parecía estar haciendo contactos, parecía interesada de verdad. No suelo interrumpir a desconocidos. Ese día lo hice. Perdón que interrumpa, dije, pero no pude evitar escuchar. ¿Está involucrada en el proyecto de Rivera en Westfield? Se giró y sonrió, sorprendida. Así que lo conoce. Leí el informe preliminar. El modelo económico de sostenibilidad a largo plazo está muy bien planteado. ¿Lee informes de política ambiental por diversión? Leo modelos económicos por diversión, respondí. El suyo venía incluido. Se rió. Una risa abierta, sin reservas. Camila Mosley, se presentó. ¿Y ustedes? Héctor. Nada más. Sin títulos, sin contexto. Hablamos durante más de 2 horas. De investigación, sí, pero también de nuestras historias personales. De haber perdido a sus padres en un incendio cuando tenía 16 años. De lo solitario que puede ser el mundo académico. De cafeterías cercanas al campus que no parecían diseñadas para reuniones eternas. Lo más importante, no sabía nada de mi pasado. Para ella, yo no era un nombre polémico ni un caso comentado en pasillos universitarios. Era solo un profesor que se emocionaba demasiado hablando de teoría económica. Esa normalidad fue un alivio que no supe valorar del todo hasta después. Empezamos a vernos con frecuencia. Primero cafés, luego almuerzos, luego cenas que se alargaban sin darnos cuenta. 3 meses después, estábamos sentados en su departamento, después de que cocinara una pasta que, según me contó, era una receta que su madre preparaba cuando ella era niña. Esa noche decidí no ocultarle nada. Le conté todo. Verónica. Matías. La agresión. La pérdida de mi abuela. El colapso público de mi carrera. No edulcoré nada. No me defendí. Simplemente hablé. Camila escuchó sin interrumpirme. No miró el reloj. No cambió de tema. Cuando terminé, no intentó consolarme con frases hechas. Eso es horrible, dijo. Lamento que hayas pasado por algo así. La mayoría no lo cree, admití. O piensan que hice algo para merecerlo. La mayoría de la gente es ignorante, respondió con calma. Sobreviviste a algo cruel, hecho a propósito. Eso requiere fortaleza. No me siento fuerte.
Reconstruiste tu vida, empezaste de nuevo y estás aquí contándomelo. Eso es fortaleza, aunque no se sienta así. Algo dentro de mí se relajó. No era una solución, pero sí un reconocimiento. 6 meses después éramos pareja oficialmente. Conocí a su primo Esteban, que trabajaba en una agencia gubernamental de supervisión. Me interrogó durante una cena que pretendía ser informal, pero al final asentó, satisfecho. Camila conoció a la doctora Across y a mis colegas cercanos. Encajó sin esfuerzo. Por primera vez desde mi divorcio, dejé de vivir esperando el desastre. Hasta que alguien del pasado nos vio. Un antiguo conocido de Riverside nos vio juntos en un restaurante y comentó algo en redes sociales. 2 días después, Verónica apareció en mi oficina, sin avisar, sin pedir permiso. Hola, Héctor. No sentí nada. Tienes que irte. 5 minutos. No. Entró igual. Cometí un error, dijo. Matías nos manipuló. Te manipuló a ti. A mí me destruyó. Miró una foto de Camila y mía. Su rostro se endureció. Ella no es adecuada para ti. Fue. Esa misma noche, Camila recibió el mensaje. Él es mío. Aléjate o afronta las consecuencias. No hubo pánico. Solo análisis. Y luego, una cadena de ataques, denuncias falsas, sabotajes, vigilancia. Todo cuidadosamente diseñado para desgastar. Reconocí cada paso. Era el mismo patrón. La misma firma. La forma en que Verónica siempre atacaba cuando perdía el control. La presión psicológica ya era evidente. A eso se sumaba el sabotaje profesional y una amenaza física que, aunque nunca se expresaba de forma directa, flotaba en el ambiente como una advertencia constante. Una noche, mientras observaba en silencio la última fotografía que había aparecido en el teléfono de Camila, lo dije en voz alta, casi como una confesión inevitable. Todo esto es por mí, dije. Te está castigando por estar conmigo. Y a mí, por simplemente existir. Camila dejó el teléfono sobre la mesa con calma. No te halagues, respondió. La verdadera pregunta es qué vamos a hacer al respecto. Pensé en las opciones más obvias. Una orden de restricción, por ejemplo. Pero incluso antes de formularlo, supe que era insuficiente. ¿Una orden basada en qué? Dije. ¿Mensajes anónimos, llamadas indirectas, quejas sin firma? Es demasiado inteligente para dejar huellas claras. Camila asintió. Verónica tenía dinero, abogados y la capacidad de mantener una distancia calculada respecto al acoso directo. Siempre se movía lo justo para conservar una negación plausible. Ese mismo fin de semana, Esteban vino a visitarnos. Camila ya le había contado la situación, y apareció con un maletín de abogado y una expresión seria que no auguraba una charla trivial. Extendió varios documentos sobre la mesa de la cocina y fue directo al punto. Matrimonio contractual, dijo. Protección legal. Lo miré sin entender. ¿Qué? Si se casan, continuó, Camila obtiene respaldo legal inmediato bajo tus derechos. Los bienes compartidos y la figura jurídica hacen que Verónica no pueda atacarla financieramente sin exponerse a acciones legales directas contra ti. Además, un anuncio público podría obligarla a retroceder. ¿Estás sugiriendo que nos casemos para evitar que mi exesposa acose a mi pareja? Estoy sugiriendo que creen un marco legal que haga de Camila un objetivo mucho más difícil. Esteban giró la mirada hacia ella. Es práctico. Camila examinó los documentos con atención. ¿Cómo funcionaría exactamente? Un contrato estándar, explicó. Se definen términos, duración, separación de activos si es necesario. Mantienen autonomía individual, pero ganan protección legal. Al final del periodo acordado, pueden disolverlo sin complicaciones o convertirlo en un matrimonio tradicional si las circunstancias cambian. Negué con la cabeza. Esto es una locura. Esto es estrategia, corrigió Esteban sin alterar el tono. Verónica opera con dinámicas de poder. Ahora mismo, Camila es vulnerable. El matrimonio cambia esa ecuación. Camila me miró directamente. ¿Tú qué piensas? Pensé que era la forma más clínica de hablar de matrimonio que había escuchado en mi vida. Que reducir lo que teníamos a un acuerdo legal se sentía frío, casi incorrecto. Pero también pensé que podía ser la decisión más inteligente para proteger a alguien que me importaba de verdad. Odio que tengamos que considerar esto, dije despacio. Pero si sirve para mantenerte a salvo, lo haré. Eso no responde a la pregunta, Héctor, dijo. ¿Te sentirías bien con esto? La miré a los ojos. Sí. Si tú lo estás. Sonrió apenas. Entonces hagámoslo. Firmamos los papeles la semana siguiente. Sin ceremonia. Ayuntamiento. Esteban como testigo. Todo fue administrativo, casi impersonal. Pero cuando Camila se mudó a mi apartamento, porque tenía sentido logístico, algo cambió.
Vivir juntos reveló lo bien que encajábamos. Camila cocinaba platos elaborados usando el viejo cuaderno de recetas de su madre, comidas que recordaba de su infancia antes de que ella muriera. Yo la ayudaba con informes de investigación, traduciendo datos económicos complejos a un lenguaje más accesible para políticas públicas. Pasábamos noches enteras hablando de todo y de nada. En las noches de películas, se quedaba dormida en el sofá y yo la llevaba a la cama. Por las mañanas, despertaba con el café ya hecho y ella tarareando mientras trabajaba en la mesa de la cocina. Un mes después de firmar el contrato, apareció una noche con 2 copas de vino. Pregunta, dijo. Respuesta, contesté. ¿Cuándo deja de sentirse como un contrato? Dejé el bolígrafo. ¿A qué te refieres? Esto ya no se siente falso, dijo. No desde hace tiempo. ¿A ti? No, respondí. Nunca lo sentí así. Se inclinó hacia mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Héctor? Tomé su mano. Esto ya no es fingido. No para mí. No lo ha sido desde antes de firmar nada. Sonrió. Bien. Porque estoy enamorada de ti desde aquella primera cita por café, y fingir que esto era solo práctico estaba siendo agotador. Reí. De verdad. Somos unos idiotas. Idiotas eficientes y con protección legal, dijo. La historia más romántica jamás contada. Me sirve, respondió, sonriendo. Verónica se enteró 2 semanas después. Primero vino la campaña en redes sociales. Directora ejecutiva devastada habla de la traición. Artículos en revistas de negocios insinuando que yo era oportunista. Que Camila era una interesada. Ignorando que ella tenía un buen ingreso propio y que yo no tenía nada digno de ser explotado. Luego intentó comprar la empresa donde trabajaba Camila. Se acercó a contratistas privados del Estado, ofreció adquirir las compañías matrices. Cualquier cosa para ganar influencia. Apareció 3 veces en nuestro edificio. Seguridad la detuvo, pero hacía escenas en el vestíbulo. Llegaban regalos constantemente. Joyas, flores, cartas escritas a mano que alternaban entre súplicas y amenazas. Te está usando por estatus. Vuelve a casa. La destruiré con una sola llamada. Fue entonces cuando solicité una orden de restricción. La concedieron de forma temporal. Los abogados de Verónica la impugnaron, alegando que las acusaciones eran falsas y que yo la acosaba por intermediarios. La audiencia quedó fijada para 3 meses después. Mientras tanto, dejamos de fingir que esto era temporal. Quiero una boda de verdad, dijo Camila una mañana. No solo papeles. Ya estábamos legalmente casados, pero quería celebrar. Vestido, votos, invitados. Yo fingí que no lloraría. Ella no me creyó. Planeamos algo pequeño. Familia extendida de Camila. Algunos colegas cercanos. Esteban acompañándola al altar. Un lugar local. Ceremonia sencilla. Camila estaba radiante. Me mostraba vestidos, discutía flores, me pedía opinión sobre los votos. Yo empecé a escribir los míos 3 semanas antes. Quería decirle cómo había llegado a mi vida cuando yo ya no confiaba en nadie. Cómo me veía a mí, no al hombre roto que dejó Verónica, sino a quien siempre fui. 2 días antes, todo estaba listo. La mañana de la boda, Camila me escribió, voy camino a arreglarme. Nos vemos en el altar. No llores antes de que llegue. Respondí, no prometo nada. Pasaron 2 horas. Camila nunca llegaba tarde. Llamé. Buzón de voz. Los invitados empezaban a llegar cuando Esteban apareció a mi lado, el teléfono pegado al oído. Está desaparecida, dijo en voz baja. Su coche está en la tienda del vestido. Entró y no salió. Las cámaras muestran un vehículo de Smith Corp en el callejón. Sentí que la sangre se me helaba. Verónica. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Está a salvo, por ahora. Ven solo a las oficinas de Smith Corp último piso. Hablemos de tu futuro. Tienes 1 hora. Le mostré el mensaje a Esteban. No vayas, dijo. Déjame manejarlo por la vía legal. Miré el reloj. 1 hora. Ya estaba caminando hacia el coche cuando lo escuché decirlo. No fue un grito ni una acusación directa, sino una frase dicha con la gravedad de quien entiende exactamente lo que está ocurriendo y no quiere maquillarlo. Héctor, esto es un secuestro. Me detuve en seco. El sonido del tráfico lejano, el viento golpeando suavemente los edificios, todo quedó en segundo plano. Me giré para mirarlo. Él sostenía mi mirada con firmeza, sin dramatismo, sin exageración. No estaba especulando. Estaba describiendo un hecho. Si vas solo, ella se queda, añadió. Camila se queda allí. Asentí lentamente. Ya lo sabía. Desde el primer mensaje, desde la llamada cortada, desde el silencio forzado. No era una invitación. Era una retención calculada. Voy a ir, respondí.
No hay otra opción. Esteban reaccionó de inmediato. Me tomó del brazo con fuerza suficiente para detenerme, pero no para imponerme. Entonces voy contigo, dijo. No me importa lo que Verónica haya dicho. Esto no se maneja solo. No discutí. No era momento de orgullo ni de heroísmos. Subimos al coche y arrancamos sin intercambiar más palabras. El trayecto hacia Smith Corp fue silencioso, pero no tranquilo. Cada semáforo, cada curva, cada segundo parecía prolongarse demasiado. Mi mente repasaba escenarios, posibles errores, consecuencias. No había margen para improvisar. El edificio apareció ante nosotros como una declaración de poder. 43 pisos de vidrio y acero dominando el centro financiero. No era solo una sede corporativa, era una advertencia visible de quien controlaba qué. El imperio de Verónica, tangible, frío, imponente. Esteban estacionó en el área de visitas y apagó el motor. Ella va a tener seguridad privada, dijo. Y protocolos internos. Y tú tienes autoridad federal, respondí. Eso cambia las reglas. Revisó su teléfono una vez más. Refuerzos en 20 minutos. Tenemos que mantener la situación estable hasta entonces. 20 minutos no sonaban largos en teoría, pero en la práctica podían convertirse en una eternidad. Entonces tenemos que ser muy convincentes, dije mientras abría la puerta. El vestíbulo estaba casi vacío. Domingo por la mañana. Personal mínimo. Todo parecía tranquilo de una forma inquietante. Un guardia levantó la vista cuando nos acercamos. Vengo a ver a Verónica, dije con voz firme. Último piso. Me espera. El guardia verificó en su tableta, dudó apenas un instante y asintió. Los ascensores están disponibles. Su acompañante deberá esperar aquí. No, respondí. Viene conmigo. Son instrucciones directas de la señora. Esteban ya estaba mostrando su credencial antes de que terminara la frase. Supervisión Federal de Inteligencia. Tengo autorización para ingresar a cualquier instalación con contratos gubernamentales activos. El guardia vaciló. Miró la credencial, luego a nosotros. Finalmente, se hizo a un lado. El ascensor subió en silencio absoluto. Sentía la presión en el pecho, no como miedo, sino como una concentración extrema. Esteban se inclinó levemente hacia mí. Si la situación se descontrola, murmuró, déjame hablar primero. Ella quiere hablar conmigo, respondí. Va a intentar dividirnos. No caigas en eso. Las puertas se abrieron directamente en la suite ejecutiva. Espacio abierto, líneas limpias, muebles costosos sin exceso. Todo estaba pensado para intimidar sin parecerlo. Verónica estaba de espaldas, observando la ciudad como si nada pudiera alcanzarla allí arriba. Camila estaba sentada en un sofá, rígida, con dos guardias a cada lado. En cuanto me vio, se puso de pie. Estoy bien, dijo de inmediato, intentando tranquilizarme. No debiste traer compañía, Héctor, dijo Verónica sin girarse. No debiste secuestrar a mi esposa. Di un paso hacia Camila. Uno de los guardias se interpuso. Déjala ir, ordené. Ahora. Solo estamos hablando, respondió Verónica, girándose por fin. Nadie está en peligro. Esto es un delito federal, intervino Esteban. No hay interpretación posible. Es un asunto privado, replicó ella. Héctor, siéntate. Hablemos con calma. Ya hablamos, respondí. Me pediste paciencia mientras destruías todo lo que yo construía. No habrá más conversaciones. Me equivoqué, dijo, acercándose. Matías me manipuló. Lo entiendo ahora. Pero tú y yo, eso fue real. No lo fue, contesté. Fue control. Escúchame, insistió. Te ofrezco un puesto ejecutivo, recursos ilimitados, estabilidad. Podemos empezar de nuevo. La observé con atención. La misma mujer que había congelado mis cuentas, permitido mi caída profesional, retenido a Camila para forzar esta escena. No entiendes, dije. El amor no se negocia. No se impone. No se compra. Ella no es suficiente para ti, dijo mirando a Camila. Es común. Exacto, respondí. No puede darme lo que tú das. No puede darme miedo, manipulación ni violencia. Me da algo mucho más valioso, libertad. Me giré hacia los guardias. Libérenla. Ahora. El guardia más joven dudó. Su mirada se movió entre Verónica, Esteban y yo. Está cometiendo un delito, añadí. Usted también si continúa. Finalmente, dio un paso atrás. Vaya, le dijo a Camila. Ella cruzó la distancia y se aferró a mí. La abracé sin soltarla. Esto no ha terminado, escupió Verónica. El ascensor se abrió detrás de nosotros. 6 agentes federales ingresaron con rapidez y precisión. Verónica Smith, queda usted arrestada. ¿Por qué? Preguntó, desconcertada.
Esteban levantó una carpeta. Espionaje, acceso ilegal a información clasificada y ahora secuestro. Los documentos hablaron por sí solos. Sellos federales, registros, transferencias. Esto es un error, balbuceó ella. No, respondió Esteban. Está documentado. Cuando la esposaron, me miró por última vez. Esto no ha terminado. Pero ya no sonaba segura. Yo solo sostuve a Camila, sintiendo como el peso de años de control y miedo empezaba, por fin, a desaparecer. Las puertas del ascensor se cerraron con un golpe seco y el silencio se apoderó del piso ejecutivo. Camila y yo permanecimos inmóviles en medio de la suite vacía durante un largo minuto, como si el mundo necesitara tiempo para asimilar lo que acababa de ocurrir. ¿Eso realmente pasó?, preguntó Camila, todavía incrédula. Asentí despacio. Creo que sí. A unos metros de nosotros, Esteban hablaba con los agentes federales que aún permanecían en el edificio. Les entregaba carpetas, respondía preguntas técnicas y coordinaba los siguientes pasos del operativo. Uno de los agentes tomó declaración a los guardias de seguridad. El más joven, el mismo que había permitido que Camila saliera sin oponer resistencia, parecía visiblemente aliviado. Cuando Esteban terminó, se acercó a nosotros con paso firme, pero el cansancio se le notaba en el rostro. Será mejor que se vayan, dijo. Esto va a convertirse en un circo en cuanto los medios se enteren. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, pregunté. ¿Desde cuándo lo sabías? 6 meses, respondió sin rodeos. Empecé a investigar después de que Camila me hablara del acoso. Guardó silencio un instante antes de continuar, como si eligiera con cuidado cada palabra. La empresa de Verónica tiene contratos de defensa, sistemas satelitales, infraestructura de comunicaciones seguras. Ella tenía acceso legítimo a redes clasificadas del gobierno. Pero se volvió ambiciosa. Estaba vendiendo información sensible a 3 entidades extranjeras distintas. Espionaje corporativo disfrazado de inteligencia competitiva. El problema es que cuando traficas con información clasificada del Estado, ya no es un asunto corporativo. Es algo mucho más grave. Señaló la carpeta que llevaba bajo el brazo. Registros financieros, comunicaciones cifradas, accesos a sistemas, todo documentado. Camila apoyó una mano en su brazo, confundida y dolida al mismo tiempo. ¿Investigaste durante 6 meses y no me dijiste nada? Era una investigación federal. No podía arriesgarla, respondió Esteban, con la voz más suave. Pero aceleré todo cuando Héctor llamó por el intento de secuestro. En ese punto ya teníamos pruebas suficientes. ¿Esto va a sostenerse legalmente?, pregunté. Tiene cargos federales con evidencia sólida. El directorio de Smith Corp ya está colaborando para evitar responsabilidad corporativa. Ella está acabada. No lo dijo con satisfacción, sino con una frialdad estrictamente profesional. Y tenía razón. Nada de eso desapareció de la noche a la mañana. Las siguientes 48 horas fueron un caos absoluto. La noticia estaba en todas partes: CEO de Smith Corp arrestada por espionaje. Las acciones de la empresa se desplomaron. El directorio convocó reuniones de emergencia. Los abogados de Verónica intentaron contener el daño, pero no había forma de maquillar cargos federales de esa magnitud. Sus cuentas fueron congeladas a la espera del juicio. La empresa la destituyó formalmente y nombró una dirección interina. Antiguos colegas y socios comerciales se apresuraron a marcar distancia pública. Matías también quedó atrapado en la caída. Los investigadores descubrieron que parte de su trabajo como consultor había facilitado, directa o indirectamente, el acceso ilegal de Verónica a ciertos sistemas. Tal vez no lo supo desde el inicio, pero eso no cambió el resultado. Se presentaron nuevos cargos y su condena previa fue extendida. La universidad que me había investigado emitió una disculpa formal. Reconocieron que Matías había fabricado pruebas, restituyeron mis credenciales académicas y limpiaron mi nombre. Acepté la reparación, pero no regresé. Millbrook University era mi hogar ahora. 2 semanas después, reprogramamos la boda. El mismo lugar, los mismos invitados, el mismo vestido. La diferencia fue que esta vez Camila llegó al altar. Esteban la acompañó. Ella llevaba un vestido marfil sencillo, el cabello suelto y un ramo de flores silvestres. Cuando me sonrió, sentí un nudo en la garganta. Sí, lloré. Ella siempre dijo que lo haría. La ceremonia fue breve. Sin discursos elaborados ni promesas teatrales. Solo 2 personas eligiéndose conscientemente. Cuando llegó mi turno, la miré a los ojos y dije: ¿te elijo? No como refugio ni como revancha. Te elijo porque me mostraste cómo se ve el amor de verdad. Compañerismo, respeto, alguien que vea a la persona completa, no las heridas que otros dejaron. Todos los días, te elijo. Camila respondió con voz firme. Me enseñaste que lo roto puede sanar.
Que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Que volver a confiar después de una traición es un acto de valentía. Yo también te elijo. Cada día. Nos besamos entre aplausos. Sin interrupciones. Sin drama. Solo nosotros. 18 meses después, vivimos en una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Jardín amplio, vida tranquila. Camila plantó un huerto con especies nativas, amigable con polinizadores. Totalmente poco práctico y completamente ella. Yo sigo enseñando en Millbrook. Este año publiqué 3 artículos. Uno fue aceptado por una revista de alto impacto. Mi nombre, mi verdadero nombre, empieza a recuperar su lugar en los círculos académicos. Camila fue ascendida. Lidera una iniciativa ambiental regional. Llega a casa entusiasmada hablando de políticas públicas y proyectos de restauración. Yo la ayudo con datos de impacto económico. Ella me ayuda a pulir mis presentaciones. Los domingos visitamos la tumba de mi abuela. Llevo flores y le cuento sobre Camila, sobre nuestra vida. A veces ella me acompaña. A veces me da espacio. Ambas cosas importan. Esteban nos visita una vez al mes. Sigue siendo serio y protector, pero sonríe cuando nos ve juntos. Ustedes dos son absurdamente funcionales, dijo la última vez. No hemos vuelto a saber de Verónica. Cumple una condena federal de 15 años, con posibilidad de libertad condicional en 10. Smith Corp sobrevivió apenas bajo la nueva dirección. Su nombre quedó marcado para siempre. Matías sigue en prisión. No saldrá antes de 6 años como mínimo. Algunas personas me preguntan si obtuve mi venganza. No la necesité. Verónica se destruyó sola. Persiguió poder, control y posesión, y lo perdió todo. Matías eligió atajos y terminó donde siempre terminan. Yo elegí algo distinto. Elegí sanar. Volver a confiar. Amar a alguien que me ve como un igual, no como una pertenencia. Camila no me salvó. Yo me salvé a mí mismo. Pero ella caminó a mi lado mientras lo hacía. Ahora mismo está en la cocina intentando recrear la receta de pimientos rellenos de su madre. La oigo quejarse con la estufa. En un momento iré a ayudar. Probablemente quememos algo. Nos reiremos. Esta es mi vida ahora. No necesito venganza. Solo esto. Gracias por leer. Algunos pidieron actualizaciones. No las habrá. Esta historia terminó. Verónica está en prisión. Matías también. Camila y yo estamos bien. De verdad, muy bien. A veces, la mejor revancha es simplemente vivir en paz. Y a quien esté pasando por algo parecido, no le debes perdón a quien te dañó. No le debes segundas oportunidades. Te debes sanación a ti mismo. Elige eso. Elige paz.